Buenas noches a todos. Estamos en la presentación del libro Tiempo Detenido, un libro de cuentos de pandemia. Este libro maravilloso que nos habla de cómo, cómo, cómo actuar frente a la pandemia, ¿no? Y los personajes, como que pueden ser doctores, enfermeras, familia, una anciana, o todo tipo de personajes que se ven involucrados en este tema. Este libro, para ampliar claramente todo lo que nos sucedió en este tiempo, pues vamos con Héctor Neopali, el gran abogado, eh, líder del Partido Liberal y también gran poeta. Fuertes aplausos para Héctor Neopali. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenas noches a todos nuestros videoyentes, a ti, Julio Benavides, editor general de Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, a mi partner, el distinguido psiquiatra psicólogo y pensador Luciano Acleman, también tiene la deferencia de estar aquí esta noche, y por supuesto a Ezequiel Valenzuela, distinguido escritor que ha tenido la deferencia, la fineza de permitirnos hacer unos comentarios sobre su maravillosa obra, ¿no? Una obra que yo urjo a leer y a hurgar en ella, ¿no? En estos momentos de distintos tipos de encierro, ¿no? Las circunstancias siempre críticas que nos ofrece con la que batallamos en una circunstancia, una peste como la que nos asola ahora, ¿no? También agradecerle a Fernando Cuya por la producción, poeta también y notabilísimo escritor. Y bueno, empezar diciendo, bueno, que quizás una de las cosas, como las dos caras de una misma moneda, rescatar en primer término la importancia de la historia y de las historias, ¿no? La historia es un ejercicio racional desde el presente, la historia con mayúsculas, ¿no? Para comprender el pasado con el objetivo de mirar hacia el futuro. La historia siempre es un puente, ¿no? Nos detiene en el presente, nos traslada desde el pasado, nos permite brindar algunas luces señeras sobre el futuro, ¿no? Los más grandes historiadores siempre visionaron la historia como eso, ¿no? Como un puente, como una forma de extenderse en el tiempo, de rescatar desde el pasado hacia el futuro. Gibbon, Toynbee, por supuesto, nuestros historiadores como Jorge Basadre, Guillermo Leguía, ¿no? O Pisirigoy. En cambio, las historias, ¿no? Y con ellas nos referimos fundamentalmente a los relatos de ficción, los relatos, las novelas, en fin, aquello que también de algún modo modela nuestra historia, modela nuestro comportamiento pasado, presente y futuro, ¿no? Se entrelazan, hay un entrelazamiento entre la historia con mayúscula y las historias, ¿no? Relatos y novelas, ¿no? Es decir, hay incluso una reinterpretación de la misma historia cuando ésta se somete a los dictados de los relatos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la idea vaga de la explotación producida en Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no? De mediados del 19, fundamentalmente a las obras de Dickens y de Hugo, ¿no? Aun cuando la realidad histórica nos muestre una cara distinta. Conocemos el nombre fue Oscar Wilde el que le puso nombre a Salomé, la bailarina idumea del gran libro, ¿no? Cuando historiadores como Flavio Josefo ni siquiera habían rotulado su nombre, ¿no? Y en fin, como ellos hay ejemplos palmarios, ¿no? De cómo a veces la historia y la historia se modelan mutuamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en el libro, en el buen libro de Ezequiel Valenzuela, Tiempo Detenido, no es ni la una ni la otra, sino las dos, la historia y las historias, ¿no? Tras un llamado de la editorial Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, para relatar lo que la gente está sintiendo, pensando, experimentando, soñando en la cuarentena por el COVID-19, llega este libro de relatos que son en sí mismos difíciles de clasificar, ¿no? Pero interesantes en suma. Esta no es una antología de cuentos sobre el COVID. Estos son relatos que fueron escritos en una situación absolutamente extraordinaria, desde una visión
profundamente peruana, ¿no? Tiempo detenido de Ezequiel Valenzuela representa para mí el resultado de un fascinante experimento editorial que ofrece a los lectores un viaje hacia la fantasía realista, a pesar de la diferencia entre los términos, ¿no? Y la imaginación desde el encierro que vive. Algunos de los relatos dejan un registro de las diversas emociones que estamos sintiendo los seres humanos en la soledad o en el confinamiento. Otros relatos de Valenzuela surgen de la ansiedad o representan la ansiedad de verse incapacitados de pensar en el futuro. Algunos reparan en la necesidad de cuidarse, y fundamentalmente una pauta importante es la de cuidarnos entre todos, y despliegan una suerte de nuevo vocabulario que ha surgido en esta pandemia, de las palabras COVID, la famosa saturación de oxígeno o el sobreuso de palabras, ¿no? Como la misma cuarentena, mascarillas que antes no formaban parte de nuestro quehacer cotidiano. Otros de los relatos reflexionan sobre temas muy profundos como la normalidad, lo bello, el silencio, la vida y por supuesto la muerte, ¿no? Todos muestran el ejercicio de reflexionar o de registrar, perdón, lo que reflexionaba y sentía el autor Ezequiel Valenzuela frente a la catástrofe que estamos viviendo. Valenzuela lo hace como artista y como historiador, es decir, recoge lo que estamos sosteniendo respecto de la historia y la. Con mucha creatividad, Valenzuela, nuestro escritor, utiliza metáforas, imágenes y otras estrategias de la imaginación para transformar la realidad y convertirla en algo más fácil de sobrellevar. Es por eso que algunas de estas historias nos conmueven, nos provocan una suerte de candor, de, de conmiseración, ¿no? También de alegría, ¿no? Gracia, a través de su humor y sus trazos de genialidad. Estos escritos también hablan de la importancia de la historia con mayúsculas para entender y sobrellevar el presente. Algunos recurren a los recuerdos para reconfortarse, otros al futuro para proyectar. El tiempo, que pareciera que se hubiera detenido, atraviesan las distintas miradas de los personajes de Ezequiel Valenzuela frente a la pandemia y están ahí, ¿no? Y el tiempo está ahí, latente en cada relato, ¿no? Se supura, estalla, se estira, ¿no? Entonces, por estas sencillas e importantes razones, este es un libro, Tiempo detenido, para disfrutar ahora y cuidar como un tesoro para mañana. En esta difícil época, todos hemos vuelto a oír de las pandemias, pero esta no es ni una palabra nueva, ni una situación nueva entre los seres humanos. Los historiadores, los literatos o simplemente los amantes de la lectura y de la literatura saben que a lo largo de la historia son muchos los libros que relatan o describen estas difíciles etapas para la humanidad. Algunos ejemplos al alemán. La obra literaria más representativa sobre la peste negra medieval es el de Camerón, libro escrito en 1353 por Giovanni Boccaccio, escritor italiano que vivió gran parte de su vida en Florencia, una de las ciudades más devastadas precisamente por esta peste negra. Con relación a la viruela, la escritora española María Solar publicó en 2000 la gripe española. Vale la pena destacar el ensayo histórico El jinete pálido, la epidemia que cambió al mundo, de 2018, de la periodista científica inglesa Laura Spinney. Luego, ahora fundamental, La montaña mágica de Thomas Mann se refiere a la tuberculosis y el virus que de ella se transmitió a 80.000 personas, ¿no? Junto con la sífilis, la tuberculosis era una de las dos enfermedades literarias por antonomasia, sobre todo en el 19. Por su parte, la peste bubónica produjo en el año 2007 que el historiador norteamericano Lester Little publicara su obra Plaga y el fin de la antigüedad, la pandemia de 541 a 750, que describe esa pandemia en particular, ¿no? La peste bubónica, en relación con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Imperio Árabe. Si bien el SIDA ha traído diversas obras y filmes, es quizás la pandemia sobre la que más se ha escrito, ¿no? Tanto desde el punto de vista novelístico, ensayístico, de crónica periodística, de estudios médicos e históricos. Citemos únicamente que en 1990 la escritora y periodista francesa Dominique Lapierre publicó su libro Más grandes que el amor, en el que relata los dramas relacionados con el SIDA a comienzos de la década de 1980. Entonces, la historia de la literatura ha visto la publicación de muchas novelas
relacionadas con las epidemias y pandemias, ¿no? Entre las que se encuentran, además de las mencionadas, una muy famosa, un gran organismo mágico, ¿no? Y cómo olvidar, por ejemplo, la historia o una de las historias de la obra más reconocidas de García Márquez, Cien años de soledad, donde la enfermedad que se desarrolla es el olvido del nombre de las cosas, provocado por la llamada peste del insomnio, y que contagia a todos los habitantes de Macondo tras la llegada de uno de sus personajes, Rebeca. No olvidemos que se trata de un hecho fantástico y real en este último caso, repito. Sin embargo, es tratado como si fuese un hecho real, casi como de crónica periodística, ¿no? Como un hecho real o probable, y esto es a lo que se llama lo real maravilloso. Asimismo, se han escrito muchas obras consideradas de ciencia ficción sobre las pandemias, maravillosos escritores ingleses, un cuento acerca de la cuarentena que mantiene un grupo de nobles en una abadía para escapar de la peste. También, por supuesto, la peste escarlata del aventurero, ballenero, fundador del Partido Socialista. Observación casual del pensador americano y padre de la fundador del... Pienso que ese es el mayor acierto de esta obra. El haber congregado una suerte de historias en relación a este fenómeno que está pasando por todas partes. Las diferentes historias, los personajes son entrañables, lo dialógico es algo muy reiterativo en las diferentes historias, hay mucho diálogo, los personajes conversan, se reflexionan, se autoevalúan y todo eso lo va reflejando a lo largo de las historias. Esta sensación de por una parte, sí, pues está esta polaridad entre la vida y la muerte, pero entre esas dos polaridades hay un montón de varias cosas muy interesantes. El tema de la solidaridad, de la acción social, del sacrificio, del dar algo por el otro, el drama, mostrar la realidad de Perú, cómo afrontamos esta coyuntura, el ser empático, ¿no? No ser ni simpático ni antipático, sino empático, estar justamente en un eje y poder ser instrumento para el bien de todos. También está ese filón de responsabilidad social. También se evidencia mucho como un hilo rojo que a través de las historias el tema del miedo. ¿Ya? Hay muchas pinceladas de arte. Y también, claro está, como Ezequiel no es profesional de la salud, hay unos errores de concepto también. ¿Ya? Pero es lo de menos, es un conjunto de historias, no es un tratado científico, así que no hay problema en ese sentido. Lo importante es la historia, lo que narra. ¿Ya? Este primer atisbo de la realidad peruana, ¿no? En estas historias se expresa lo bueno y también las penumbras que tiene nuestra cultura, ¿no? Esta noción de solidarizarse con el desprotegido, como en la primera historia, ¿no? Un renacer solidario, donde una familia decide cocinar para 10 personas que caminan por la calle y que no tienen ni para comer, ¿no? Vagabundos, personas de extrema pobreza, y se dan la paciencia de contar cuántas son esas personas, son aproximadamente 10. Bueno, al final se duplica esto, la familia hace malabares para aumentar el tamaño de la olla, ¿no? Las porciones del arroz con pollo, ¿no? Y el otro creo que era seco de pollo. Y
Esta es una muestra de este acto de desprendimiento muy típico del peruano, pero también se puede ver el lado totalmente opuesto en la historia de Milagro de Vida, donde el personaje es un vagabundo en un rincón, viene una señora, lo lleva a un restaurante, él no quiere ir, pero junto con otra persona, un vigilante, lo llevan al restaurante. Y en el restaurante, pues no, el administrador no quiere atenderlo porque es un vagabundo. No, le da mala imagen a mi cafetería, por favor, lléveselo. Y después de pedir por favor, se pone bravucón, altanero, ¿no? Y ahí viene toda una historia, ¿no? De cómo esa fuerza de antipatía y de egoísmo se va transformando después. Ahí tenemos como esas polaridades de lo típico del peruano, ¿no? El egoísmo puro y también el desprendimiento puro, ¿no? Somos bien polarizados, parecemos que sufrimos nuestra sociedad sufre de síndrome bipolar, algo así, ¿no? Y también vean la coyuntura política, estamos polarizados, o sea, vivimos de la polarización, ¿no? Como el síndrome bipolar, ¿no? Nos falta litio social, por así decirlo, para encontrar el equilibrio. Esto no es algo nuevo, esto viene desde mucho antes, y no hay que echarle la culpa a los españoles, como en otra parte de la historia se habla de una obra del gordito, este presidente gordito, ¿ya? Alan García, ¿ya? Y bueno, el señor García ahí se afirma de que el inicio de donde se jodió el Perú con la llegada de los españoles. Pero pienso que no es así, eso viene más de antes, mucho más antes. Desde la historia incaica, los incas eran conquistadores, subyugaban a los pueblos pre-incas o a los cacicazgos, y había mucha insatisfacción, mucho divisionismo siempre hubo. El imperio de Tahuantinsuyo fue un imperio abusador, por si acaso. O sea, la historia tenemos que contarla como es, no que nos melancolicemos, digamos, luego vinieron cruzando el charco y nos desgraciaron la vida. No es así. Llegaron y encontraron un pandemonio y se volvió peor. 500 años después se llevó a su extrema, a situaciones bastante extremas, ¿no? ¿Ya? Son cuestiones que forman parte de nuestra historia, de la antropología de nuestra región. Comprendiendo eso, como bien lo diría nuestro querido José María Arguedas, comprender esa cosmovisión del Ande, de este sincretismo y del por qué tenemos estas cualidades a veces extremas, podríamos llegar tal vez en algún momento a una idea de pueblo, porque estamos tan dispersos, tan divididos, que no nos podemos llamar pueblo, no. Pueblo es el pueblo germánico, pueblo franco, el pueblo galo, el pueblo inglés, ¿no? El pueblo nórdico, pero Perú o parte de Sudamérica, Ecuador, Bolivia, Perú, estamos allí, en ese proceso. No nos podemos llamar pueblo todavía. No nos conocemos. Nos falta identidad. Entonces, todas estas cuestiones culturales, antropológicas, sociales se expresan en la historia. Estos acercamientos hacia el otro, estas lejanías, estos prejuicios, estas marginaciones, en las diferentes historias se expresan en los personajes. Como no recordar el mural para el recuerdo, ¿no? Donde está esta anciana que muere y muere casi en el anonimato, y una persona solidariamente pinta un mural en el Cerro San Cristóbal, ¿no? O sea, la falta de ¿por qué tendría que morir una persona así en esas circunstancias? Como de abandono. Y dicho sea de paso,
ha ocurrido eso durante el año pasado acá. Ha habido muchísimos casos de esa naturaleza, ¿no? En el abandono en los hospitales o en el abandono de no saber qué hacer, ¿no? Pero también actos de desprendimiento increíbles, ¿no? Y ahí viene, yo diría, un segundo aspecto muy importante eh, de, de la obra, es el aspecto de la solidaridad. ¿Cómo es este apoyo, esta adhesión incondicional a las causas que se presentan en las diferentes historias, ¿no? El interés por el otro, por el semejante, el colocarte en los zapatos del otro, no juzgar desde tu óptica, desde tu comodidad, desde tu condición, ¿no? Sino colocarte en las vicisitudes, en las limitaciones y en el drama o la desgracia del otro. Entonces son historias que también nos muestran colaboración mutua, de apoyo, de respaldo, de protección, de evidenciar causas justas, y estas causas justas con la idea, ¿no?, de cambiar el mundo. En este también el despedirse sin un adiós, o crónicas, mejor dicho, crónicas de un condominio. Ahí vemos que las personas que antes esos personajes de esta historia, cada uno iba por su lado, ¿ya? La encerrona los obliga pues a juntarse, ¿no? Para un poco bajar el estrés, juntarse en un ambiente y compartir cosas comunes, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, digamos, uno de los tantos buenos beneficios de este fenómeno global, aunque ha habido muchos grandes atrocidades, ¿no? Sobre todo para la infancia. Entonces, la solidaridad como un valor por excelencia es algo que sí podemos decir que es una característica muy resaltante en el pueblo peruano. Recordemos las teletones, las donaciones, cuando alguien está desválido, y mucha gente apoya, ya, sobre todo en fechas muy, muy precisas, ¿no? Por ejemplo, en Navidad o Año Nuevo, se arman grupos de personas, van a lugares de extrema pobreza, a llevar regalos, panetones, chocolate, etcétera, ¿no? La colaboración es algo que está más allá de lo que se evidencia de la pobreza, de un desastre, de las secuelas de una guerra, de una peste, como bien lo dijo Héctor, ¿no? Estas suertes de enfermedades que conculcaron la vida de miles o de millones de personas, como la gripe española, por ejemplo, enfermedades, entre otras cosas. Y la idea también en las historias de Tiempo Detenido se ve mucho el lazo de la familia, el encuentro de la familia, padres, hijos, abuelos, ¿no? En actos de sumarse para un bien común. Entonces la solidaridad, lo social, es un aspecto muy importante en estas historias. Otro rasgo que aprecio en la obra son el drama, ¿no? La tragedia y a veces la comedia, ¿no? O la tragicomedia en algunas de las historias, ¿no? Recordemos pues el drama surge ya con los griegos, y la tragedia clásica, pues, ¿no? que todos conocemos. Ya teóricos del siglo XX ya categóricamente diferenciado lo que es el drama del teatro, ¿no? Un poco para separar los ámbitos. Y para el drama le han dado esta versión de aspectos
más apegado al género literario, con predominio de la función apelativa del lenguaje, la ausencia de un mediador, intérpretes, actores, entre el mundo que se crea y la realidad ficticia, porque hay bastante ficción también en las diferentes historias. El lector que lo lee ávidamente y la posibilidad virtual de ser representado. Este dramatismo, esto dialógico de los personajes, y de también hay un monólogo, ¿no? Donde el personaje también se habla a sí mismo. Entonces, este género que se aplica aquí, dramático, nos lleva al desarrollo de estar como en una escena, ¿no? Viendo los hechos que nos está relatando el autor, como si fuera toda una representación, un escenario. Lo expresa de forma muy, muy vívida, con mucho sentimiento, porque ahí se expresa mucho sentimiento, que es lo típico también del peruano, ¿no? Que es mucho sentimiento, ¿no? Mucho sentimiento para bien y también mucho sentimiento para mal, ¿no? Mucho sentimiento para bien es esta protección y hasta sobreprotección ¿no? Y también mucho para mal, como por ejemplo Fuente Ovejuna, todos a una, ¿no? Las marchas y todas las rebeldías, ¿no? Merino no va, etcétera, ¿no? Pues somos ese conjunto de cosas, de intensidades anímicas, de desbordes anímicos. Y los personajes de Tiempo Detenido también lo expresan. ¿Cómo no expresarlo en estos cuentos sobre pandemia? También se expresa en los personajes cuando ocurre la enfermedad o la muerte, la idea del miedo. El miedo es una condición que la mayoría de las personas tratan de evitar activamente, ¿ya? Y tratan de eliminar el miedo lo antes posible. No es tolerable el miedo. Y desde el año mayo del 2020 a este tiempo, el miedo ha ido increciendo, pero también la negación del miedo también, como una contrafuerza, también está ahí. El miedo es un fenómeno anímico que para una vida sana no solo necesitamos el miedo, sino que además el miedo nos puede capacitar para realizar profundas y nuevas aptitudes y aprender a relacionarnos y prestar servicio y ayuda. El miedo, si uno puede transformar el miedo, se puede convertir en muchos talentos posteriores. Pero si uno se queda con el miedo, yo les digo, hay dos formas de enfermarse. Uno, básicamente, uno por una alimentación desequilibrada, puro fast food o totalmente cualquier cosa o desordenada en general, y el otro es el miedo, la angustia, el estrés. Eso es uno de los elementos. El sistema inmune se va al piso, y si el sistema inmune se va al piso, cualquier bacteria, virus, bacilo, cualquier enfermedad nos hace trizas, ¿ya? El pobrecito virus SARS-CoV-2 no es culpable, pues. No es culpable, esto no es una guerra, no es culpable. El virus es, la bacteria es, el bacilo es. El tema es nosotros, cómo sostenemos nuestra inmunidad. No, que la inmunidad no viene a través de una vacuna. No, ninguna vacuna da ninguna seguridad, por si acaso. La efectividad de una vacuna es de menos del 30% de efectividad. Ya lo verán con esto también, ¿ya? Pero esa es otra disquisición y discusión aparte. Pero
quiero añadir este tema del miedo que se ve en los personajes cuando se acerca la tenebrosidad o lo lúgubre de la muerte o la enfermedad, ¿no? Como esta chica que, como ironía, ¿no? Como una tragicomedia, ¿no? Se pone un ataúd para divertirse, para pasar los peajes, ¿no? Cosa que sí, bueno, los policías ven y, ay, no, que ha pasado, tiene que ir a enterrar a su muerto, ¿no? La dejan pasar, ¿ya? Se divierte 2 días o algo así, y después cuando regresa contagiada y amanece muerta. El ataúd que llevó para divertirse le sirve para morir, ¿no? Y la lleva pues al cementerio, ¿no? Cosas así irónicas, por así decirlo. Y así eh, podemos, eh, podemos notar, podemos apreciar eh, esta la, la solidaridad en su máxima expresión en nuestro máximo poeta, César Vallejo, en el Tungsteno, ¿no? En este cuento maravilloso, o en Poemas Humanos. También cómo se nota este tema de solidaridad, de la compasión, de la entrega hacia el otro. Vallejo no solamente fue ese poeta taciturno, tristón, no. También tenía lo otro, y también era muy jocoso. Hay poemas con mucha alegría e ironía. Sino que nos quedamos con una primera imagen a veces un poco fraccionada de nuestro gran poeta. ¿Ya? Yo podría también hablar de cómo a lo largo de la historia han habido obras que han señalado momentos críticos y han revelado estas coyunturas sociales o históricas. Y allí tenemos muchos escritores de muchas obras que han podido resaltar, ¿no? En sí mismas, por revelar estas cuestiones. Así tenemos Walden, de Henry David Thoreau, ¿no? Donde se habla de todo un mundo idílico, ¿no? Donde los agentes de poder toman las riendas del asunto y todos son conducidos como una máquina transformadora, ¿no? Y después, años después, B.F. Skinner, el padre del conductismo, psicólogo estadounidense, curioso porque su apellido Skinner significa desollador, ¿ya? Escribe Walden 2, que es una continuación de la obra de Thoreau, y allí habla del condicionamiento social, cómo se puede manipular las grandes masas con fast news, ¿no? Que también estamos viviendo. Hay mucho fast news avalado, yo diría con casi el 90% de los medios de comunicación masiva. ¿Ya? Y bueno, pues los medios de comunicación no tienen por qué ser científicos. No tienen por qué. Los medios de comunicación simplemente hacen, son talk shows ya prácticamente, ¿no? Del dolor, del miedo, de psicosociales, etcétera. Después tenemos el señor presidente. ¿Cómo no recordar a Miguel Ángel Asturias con esta obra? O El zorro de arriba, El zorro de abajo. Esta denuncia social de José María Arguedas. O El camino de Miguel Delibes. O recordar las obras de Goytisol o Eduardo Galeano. O Zap de Gertrudis Gómez de Avellaneda, esta gran autora cubana que habla de la esclavitud y de la explotación. O Nuestra América es una, de José Martín, también de Cuba. La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Los papeles póstumos del Club Pickwick, Grandes Esperanzas, Tiempos Difíciles, o Historia de las Ciudades, o Oliver Twist, de Charles Dickens, todas esas obras. La jungla, de Upton Sinclair, y una obra cumbre, Los Miserables, de Víctor Hugo.
cómo no tener estas obras como referentes de denuncia social, de expresar, de evidenciar una realidad que a veces se calla o se trata de soterrar. O La Nana de Emile Zola, o La Perla de John Steinbeck, o como mencionó también Héctor, muy acertado, a Gabriel García Márquez, yo anotaría otra obra, El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Y así, también autores peruanos, ¿cómo no? Por favor, ya nombré a nuestro querido José María Arguedas, también está Ave sin nido, de Colorina Mata Turner, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, el tungsteno, como lo mencionó, ya escrito ya en el año 1931. En 10 años va a cumplir un siglo esta obra, tan vigente, tan actual siempre, tan moderno, tan postmoderno Vallejo siempre. Siempre hacia el futuro él. O las obras de Nicomés de Santa Cruz, con sus décimas, o este cuento muy interesante de Julio Román Ribeiro, Alienación, ¿no? Y también de nuestro Nobel de Literatura, que cuando no se mete en política es brillante, ¿no? Cuando habla de política está por la pata de los caballos, pero cuando se dedica a la literatura metódicamente, ahí está genial, ¿no? Como no recordar La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, ¿no? O también este exquisito escritor Alfredo Bryce Echenique, No me esperen en abril. Todas estas obras y autores han hecho evidenciado estos temas sociales, como también lo está haciendo nuestro amigo Ezequiel Valenzuela en tiempos detenidos, de mostrar una realidad, de redactar en historias, en cuentos, en relatos. ¿Qué más podríamos decir de esta suerte de, finalmente diría, de este encuentro de Eros y Tánatos, como lo diría Sigmund Freud, ¿no? Estas dos fuerzas instintivas básicas, de fuerzas de la vida y de la muerte, emulando pues estos grandes dioses de la mitología griega. Y así tenemos esa polaridad entre vida y muerte, Eros y Tánatos, entre júbilo y oprobio, entre solidaridad y egoísmo puro. Y así también nos expresa Tiempo detenido y nos ejemplifica esta naturaleza humana, la naturaleza de nuestro Perú. Y bien, yo felicito a Ezequiel Valenzuela por haber tomado este desafío en escribir estas historias y en que Julio César Benavides Parra haya tenido el atisbo y la sapiencia de agarrar el fierro caliente y decir esto se publica, ¿no? Y bueno, pedirle a Ezequiel que nos siga compartiendo este tipo de historias que son ligeras de lectura, de rápida lectura, y espero que también lo puedan saber nuestros oyentes, poderlo compartir y poderlo disfrutar, así como yo también lo disfruté. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Luciano Acleman, que ha desentrañado desde las vísceras internas de este libro de cuentos, ¿no? Nos ha mostrado así como una radiografía lo que es este libro. Ahora, sin más que agregar, lo dejo con el protagonista de la noche, Ezequiel Valenzuela, que nos va a contar algo de Tiempo detenido y seguro algunas anécdotas. Fuertes aplausos para Ezequiel Valenzuela. Bueno, en esta parte final de esta noche académica, cultural, debo agradecer en primer lugar a Julio César Benavides, editor de Vicio Perpetuo,
quien está apostando por las publicaciones y los escritores, y nos está dando la oportunidad de hacer este tipo de publicaciones. Digo apostando porque desde hace años ya hay una versión que se va ampliando, ya no producir libros en físico, sino libros digitales. Entonces, Julio César está haciendo eco de Humberto Eco, cuando hace años defendía el libro. Decía Humberto Eco, con el libro me puedo ir a cualquier lugar, me puedo sentar en el baño y leer el libro. A la máquina no voy a poder llevar. Eso lo decía hace más de 10 años. Lógicamente que ahora en un celular puede estar cargado las memorias de muchos libros y muchas cosas interesantes que el lector pueda tener. Pero el libro es el libro, y como Humberto Eco decía, el libro no morirá nunca. Por eso felicito a Julio César por esta aventura que hace a través de la labor editorial, y está apostando pues para que el libro no muera y podamos seguir produciendo y escribiendo a través de los libros publicados. También una diferencia muy especial, la presencia amiga en esta noche de Héctor Ñaupari y de Luciano Aclemán, que he podido aprender mucho. Han hecho toda una reseña, más allá del tema que corresponde a lo mencionado en el libro, que son 10 relatos, antecedentes bibliográficos de autores diversos que tienen o no relación con los temas tratados. Y en verdad yo los felicito de tener en esta noche como comentaristas a escritores también preparados y sumamente cultos. También debo agradecer en esta versión académica de esta noche y mediante este medio al periodista Fabricio Morán, que el día de hoy en el Diario Expreso ha podido publicarse una entrevista a mi persona sobre el libro que se está presentando esta noche. Y eso, la verdad, que nos invita a nosotros a seguir en este camino y aportar con nuestras ideas a través de los libros sobre lo que nosotros pensamos en estos momentos de crisis. Y más allá, debo recoger todo lo que se ha mencionado en esta noche, que la verdad que el tiempo me va a resultar corto. Héctor mencionaba, por ejemplo, a Toynbee. A Toynbee, en Estudio de la Historia, nos habla sobre el reto y la respuesta. Y el reto y la respuesta simplemente está en cómo en estos tiempos difíciles hemos podido nosotros tomar actitudes resilientes para hacer frente a la adversidad y poder superar las dificultades. Reto y respuesta a lo que Toynbee nos señalaba en esta hermosa obra, hemos podido caracterizar mediante nuestras conductas de cómo hacer frente a esta adversidad que nadie, creo yo, podía presagiar. Recuerdo un día domingo que estaba tomando un café y veo y escucho por la televisión de que para el día siguiente el presidente en ese entonces anunciaba la cuarentena. Y producto de esa cuarentena que duró un promedio de 3 meses, hasta el mes de julio, desde el mes de marzo, bueno, pues he podido hacer muchas cosas, dedicarme a leer y a escribir,
Y ahí nace, en esta primera cuarentena, este libro titulado Tiempo detenido, cuentos en tiempo de pandemia. También Héctor mencionaba a Basadre. Basadre, quienes tenemos el gusto por la historia y en la lectura, en este libro Perú, Problema y Posibilidad y la promesa de la vida peruana, en verdad Basadre nos señala que el Perú desde el inicio de la República ha tenido enormes problemas, pero así como hemos tenido enormes problemas, hemos sabido salir adelante porque tenemos enormes posibilidades debido a nuestra potencialidad que tenemos y que no hemos sabido utilizarla. También aproveché y mencionó Héctor a Saramago, entre otros. ¿Quién no ha leído, pues, el ensayo sobre la ceguera? Volví en esta primera cuarentena a deleitarme con esa lectura del ensayo sobre la ceguera, asociando al tiempo detenido en que se vivía en esos meses. Y en este libro Saramago, pues, nos habla de una enfermedad que se propaga sin límite en la gente y sin una aparente solución. Y para ese entonces, el virus estaba con fuerza y no había forma de detener. No aparecía la vacuna, no había aviso de solución. De que la situación producida por esta pandemia va a cambiar nuestras vivencias, nuestra propia vida, nuestras actitudes, es cierto, va a ser totalmente diferente. La virtualidad se ha instalado para quedarse por la versión digital y eso va a cambiar muchas cosas y va a afectar muchas cosas y va a tener efectos en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en fin. Pero el hombre resiliente estará siempre presente para poder salir airoso. Luciano también nos ha hablado, por ejemplo, de uno de los libros clásicos que tiene Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Y en sus páginas aparece pues una famosa pregunta que se hizo público, por no decir universal, de cuándo se jodió el Perú. Y años más adelante sale una publicación respondiendo a esa pregunta por diversos intelectuales, entre ellos historiadores, periodistas, literatos, sociólogos, y en las respuestas que se señalaba ahí, una de ellas era pues, el Perú se jodió cuando llegaron los españoles. 1532, Cajamarca. Tomaron preso al Inca Atahualpa, usurpador en ese entonces, y de ahí se vino abajo el famoso estado tahuantinsuyo. Para otros fue el año 1879, la guerra contra Chile, o la guerra del Guano y el Salitre. Para otros, el Perú estuvo mal y seguimos estando mal en este año del Bicentenario, cuando se inicia la República, y eso también lo señala Basadre, y aparece pues el militarismo golpista. Y esa ha sido la situación del Perú en el siglo XIX, parte del siglo XX. En fin, yo les agradezco a Héctor y a Luciano por esta remembranza cultural que han hecho sobre diversas obras y que en estos tiempos de cuarentena, de pandemia que todavía no se termina, nos haya permitido pues el poder leer y en algunos casos como el mío, dedicarme no solamente a leer sino a escribir. Producto de esa primera cuarentena nace este libro, Tiempo detenido, cuentos en tiempo de pandemia, que a mí me permitió
terminar la lectura de los cuentos y las obras de Abraham Valdelomar, que justamente acá, muy breve tiempo, la editorial Vicio Perpetuo va a poder sacar a luz esta obra sobre Valdelomar, enfocando el sentido patriótico, el amor a la patria que sentía Abraham Valdelomar. Entonces también he podido culminar este libro sobre Abraham Valdelomar, haciendo el enfoque pues histórico, ¿no? Y en fin, y así ha habido el tiempo necesario para poder producir diversas obras. Luciano hablaba sobre el miedo. Y el miedo pues es una manifestación mental y también física. Y el miedo justamente ha sido pues, y es en estos tiempos estresantes, el que de alguna forma ha estado presente y está presente en nosotros. Entonces, pero frente a este miedo, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra potencialidad humana? Tratar de lograr la calma que necesitamos, pero aceptando, asumiendo, pero a su vez superando nuestros miedos, que son tan naturales como la misma respiración. Yo me siento contento con esta obra, que son 10 relatos, 10 cuentos, extraídos de una realidad, pero como decía Luciano, donde también hay mucha ficción. Y es cierto, esa es la labor del escritor, de darle forma a lo que quiere expresar. De los 10 cuentos, hay cuentos curiosos y un tanto trágicos como Despedirse sin un adiós, que Luciano ha sabido explicar. Pero hay un cuento porque, como se dijo en esta noche, específicamente Héctor y Luciano también, que este libro es para todas las edades. Siendo para todas las edades, he tratado de darle forma para que el pequeño lector pueda leer y entender. Y acá aparece, pues, un cuento que a mí me ha gustado bastante, extraído en estos tiempos de pandemia, de una historia de un médico, titulado El mejor regalo de Navidad, situado el año 2020. Personajes: el doctor Antonio Mendoza, su señora Clara y su pequeña hija Alicia. Este cuento trata sobre cómo en estos tiempos difíciles, especialmente el año 2020, que fue arrasador, el doctor Antonio Mendoza es destacado debido a su especialidad a Loreto. Y como deben saber ustedes, Loreto se convulsionó con este mal. No se abastecía de los médicos y enfermeras que estaban en dicho lugar. Por lo tanto, fue destacado a ese lugar con la promesa de regresar antes de Navidad para pasar esta fiesta navideña con su señora y su hijita, que era su adoración. Y ya la Navidad se acercaba, pero no había visos de que Antonio pues pudiera estar con ella dos, es decir, con su esposa y su hija Alicia. Antonio hace denodados esfuerzos para tratar de cumplir con su familia. Voy a leer esa parte final, donde finalmente hay un encuentro pues muy emotivo y claramente se demuestra lo que es la unión familiar y lo que significa la familia en nuestra sociedad. Ya sobre la solidaridad hay otros cuentos muy bien relatados, disculpen la simpleza y la soberbia también con que lo digan. Entonces,
Vamos a esta parte final de este cuento. Voy a la lectura. Dice, mamá Clara le dice a su hija, Alicia, hijita, tu papi me ha asegurado que va a estar con nosotras antes de la Nochebuena. Pero ya estamos cerca de la hora, mami. No te preocupes. Por mientras te voy a contar el cuento de Charles Dickens, Canción de Navidad, que tanto te gusta. Ya, mamita, cuéntame esa historia. Clara, tratando de infundir ánimo y optimismo a su hija, le narra la historia del hombre egoísta y huraño del cuento, que cambió su forma de ser durante la fiesta navideña debido a la visita de 3 fantasmas, convirtiéndose en adelante en un hombre complaciente y dadivoso con los demás. ¡Qué bonita historia, mami! Me encantó, gracias. Sin embargo, para sorpresa grata de Clara y Alicia, mamá Clara, la hija Alicia, se apareció Antonio a eso de las 11 de la noche, trayendo consigo un panetón, obsequios y regalos. He recibido con mucha efusividad y alegría. El hogar de los Mendoza Vargas volvía a resplandecer como antesala a la Nochebuena. La familia sabe que con la presencia del siniestro virus, ajeno a retirarse, muchas cosas en esta Navidad han de cambiar. Ya no será igual el modo de festejar la tradicional fiesta navideña, quedando muchas cosas restringidas, pero no así el sentimiento natural de la unión familiar. ¿Qué me has traído, papi? Lo que me pediste, hijita, una hermosa muñeca tan bonita como tú. Abre tu regalo. Súbitamente, Alicia se prendió de los brazos de su padre, agradeciéndole el regalo recibido. Se había cumplido su más caro anhelo, el tener a su padre presente y el regalo que siempre había soñado. Ahora sí, papi, mi sueño se hizo realidad. Tú eres mi más grande regalo de Navidad. Te adoro, papito. Repito, tú eres mi más grande regalo de Navidad. Te adoro, papito. Todos se abrazaron con las mascarillas puestas. Saben que la Navidad representa el momento en que el abrazo reemplaza las palabras en unidad familiar. La Navidad nunca dejará de ser una festividad de alegría y de buenos deseos. En esta ocasión, por muchas razones, tocará vivenciarla en medio de una incertidumbre por la pandemia y la lejanía de las vacunas, pero con esperanza y optimismo de que pronto ha de superarse las dificultades. La riqueza en la familia del doctor Mendoza en esta fiesta navideña ha sido tener a la familia completa. Un deseo que de repente algunos hogares no habrán podido cumplir. El mejor regalo para todos es simplemente seguir cuidándonos. Este hermoso cuento está pues en este libro, Tiempo Detenido, Cuentos en Tiempo de Pandemia. Yo creo que tanto Héctor como Luciano han dicho todo sobre el libro. Ya no me han dejado espacio para poder comentar más allá, porque el autor presenta. Y lo que presento son 10 relatos escritos en poco tiempo, en la primera cuarentena, entre marzo a julio del año pasado, y que gracias a la deferencia de Julio César ha podido salir a la publicación y poder presentar en esta oportunidad este libro auspicioso. Y digo auspicioso porque veo las llamadas, los mensajes a través de las redes sociales preguntando por el libro. Bueno, este libro ya se presentó, Julio César ya ha manifestado el cómo poder adquirir este libro y ojalá pues sea del agrado de ustedes.
vaya mis palabras finales reiterando el agradecimiento a Julio César Benavides, a Héctor Ñaupari, a Luciano Acleman y al Diario Expreso, en la presencia del periodista Fabricio Morán, por la entrevista que me han hecho y ha salido pues el día de hoy publicado. Estoy a tus órdenes, Julio César, para lo mejor que sea en esta noche, para mí, buena, agradable, en la presentación de mi libro, Tiempo Detenido. Gracias. Fuertes aplausos para Ezequiel Valenzuela en la brillante exposición de este libro, Tiempo Detenido, que es el libro de la cuarentena, ¿no? Bueno, ya sin nada que agregar, agradecimientos a Héctor, que tuvo que salir porque tenía un compromiso de trabajo, a Luciano, que nos ha acompañado, que nos han introducido en la lectura de ese gran libro, han hecho uso de elementos históricos y literarios, han hecho comparaciones, han analizado de manera que han desentrañado este libro completamente, y nuestro amigo Ezequiel, que ha completado con la lectura de este gran cuento, ¿no? Es el último cuento, los 10 cuentos que están en el libro. Y bueno, agradecer, claro, como dice nuestro amigo Ezequiel, a Expreso, que ayer nos hizo una pequeña nota periodística y hoy día sacó la entrevista, ¿no? Aparte, el peruano también digital, también que mencionó el gran evento, ¿no? Y según, todavía no está al 100%, pero tal vez el lunes en el diario La Industria de Chimbote también sale una pequeña reseña, ¿no?, del libro, con otros libros más. Bueno, sin nada más que agregar, nos despedimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos han seguido. Estuvo Cintia Ríos, me parece, estuvo Vicky Valenzuela también, que lanzó comentarios, estuvo titulación de la Universidad Sarrega también, que estuvo con comentarios, ¿sí? Y un nombre más que se me escapa, que lo vi aquí. A Karen Cornejo también, que estuvo también comentando, ¿verdad? Bien, nos despedimos, muchas gracias a todos. Nos va a estar nueva oportunidad. Bueno, con el libro Tiempo Detenido tenemos una presentación el 16, ¿no, Ezequiel? Tenemos en el evento de nuestro amigo Rodrigo Barraza, ¿no? 16 de 6 a 7, ¿no? Sí, tenemos el 16 de julio en Huaraz, en el Congreso de Escritores Contemporáneos, a una invitación de Rodrigo Barraza, la presentación de este libro, de Tiempo Claro, Detenido. con los mismos presentadores, con Luciano, con Héctor y nuestro amigo Ezequiel acompañándonos en la lectura de los textos. Perfecto. Muchas gracias a todos, nos despedimos. A ver, Ezequiel, ¿tienes algo? No, yo creo que ha sido una noche agradable, te felicito por haber dirigido esta reunión. Yo creo que muy bien, con la grata compañía tanto de Héctor como de Luciano, que han hecho, pues, han garantizado esta noche académica y cultural con sus apreciaciones. Gracias a ti, Julio César. Muchas gracias, Ezequiel. Luciano, tu despedida, por favor, unas palabritas, unos minutitos, a ver. Sí, bueno, ya todo lo antedicho consolida la explicación de la obra y ahora nos toca disfrutarla para los que están ávidos de leerla y los que quieran adquirirla también. Se los recomiendo, definitivamente. Muchas gracias, Luciano. Sí, es una agradable lectura, se lee muy fácilmente, como se dice, se devora el libro inmediatamente y nos introduce a